En esta ocasión, los abogados vamos a dar respuesta a muchas de las dudas que tienen los trabajadores acerca del pago del reparto de utilidades. Y antes de finalizar, te diremos qué puedes hacer en caso de que no las recibas. Si el tema te gusta, dímelo en los comentarios y danos un me gusta. Sin más, comenzamos. Abogado, ¿cómo saber si una empresa está pagando lo justo de utilidades? Revisando la declaración anual que presentó la empresa para el impago del impuesto sobre la renta y en su momento el procedimiento para determinar en forma individual el pago que corresponde a cada trabajador. Para ello, señala el artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción primera, que el patrón, dentro de un término de 10 días contados a partir de la fecha de la presentación de su declaración, entregará a los trabajadores copia de la misma, así como los anexos que de conformidad con las disposiciones fiscales debe de presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, los cuales quedarán a disposición de los trabajadores durante el término de 30 días en las oficinas de la empresa y en la propia Secretaría. En caso de que el patrón no les haga entrega de dicha documentación, deberán acudir a la Inspección del Trabajo o el Servicio de Administración Tributaria para que con el apoyo y auxilio de estas autoridades se exija al patrón de cumplimiento con dicha obligación, que es fundamental y trascendental para dar claridad y transparencia al pago de reparto de utilidades. La empresa cambió de razón social. ¿Quién deberá pagar las utilidades? En este caso, el patrón sustituto, es decir, la nueva empresa o nueva razón social, es quien está obligada a cumplir con el reparto de utilidades pendientes, ya que el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo señala que la sustitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento, por lo que el patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo patrón por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de 6 meses. Concluido este, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. El término de 6 meses antes mencionado se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la sustitución al sindicato o a los trabajadores. Es importante considerar que para que surta efecto la sustitución patronal, deberán transmitirse los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto, haciendo notar que con la aparición o más bien desaparición de la figura de outsourcing, se ha venido dando mucho la sustitución patronal precisamente entre las empresas de outsourcing hacia las empresas realmente beneficiadas con el trabajo. ¿Existen empresas exentas de pagar utilidades? Sí, ya que de acuerdo con el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, están exentas de pagar utilidades diversos tipos de empresas. Solamente mencionaré algunos casos. Primero, las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento exclusivamente. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, estas podrán dejar de pagar utilidades durante los 2 primeros años de funcionamiento. Un tercer caso son las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. También las instituciones de asistencia privada, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y esto habrá que estar muy al pendiente y muy atentos a los montos mínimos que señala la autoridad
para que una empresa pueda dejar de pagar utilidades y podríamos decirle que son muy, pero muy pocas. Abogado, la empresa lleva varios años sin reportar ganancias. ¿Es posible que todos los años se pueda declarar sin utilidades? Pues no sabemos si es posible que se pueda declarar o no sin utilidades, pero en caso de que los trabajadores no estén de acuerdo con la inexistencia de ganancias de la empresa, pueden indagar en base a las declaraciones de cada uno de los años fiscales si efectivamente no han existido ganancias y con ello utilidades a repartir, recordando que como ya lo habíamos explicado, los trabajadores tienen derecho a solicitar a su patrón cada año una copia de la declaración anual y sus anexos y en base a ello determinar si hubo o no utilidades. Agregaré en este momento que si ellos no están de acuerdo con la determinación de 0 utilidades o de pérdidas, la misma ley establece procedimientos para hacer las objeciones. Soy profesionista y trabajo para una empresa. ¿Tengo derecho al pago de utilidades? Sí, siempre y cuando trabajen para empresas privadas que tengan fines de lucro. Es importante precisar que si se trabaja para el Instituto Mexicano del Seguro Social o para alguna institución gubernamental, la ley nos indica que éstas quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades. Por eso, si eres profesionista al servicio de un particular, llámese persona física o persona moral o persona jurídica colectiva, sí tienes derecho al pago de reparto de utilidades. ¿Un recién jubilado tiene derecho al pago de utilidades? Sí tiene derecho, ya que es un derecho que tienen los trabajadores y extrabajadores el participar en el ejercicio fiscal de utilidades anterior a repartir, esto de acuerdo con lo señalado por la Ley Federal del Trabajo, la cual señala que las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas de protección al salario. Es decir, los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula. El derecho a percibir el salario es irrenunciable. Por ello, lo es igualmente irrenunciable el derecho a recibir salarios devengados, incluidas en este rubro las utilidades ya devengadas. ¿A qué año o periodo corresponden las utilidades que me deben pagar? Los trabajadores tendrán derecho a recibir el pago de utilidades del periodo fiscal del año inmediato anterior por los días trabajados entre el día 1 y el día 31 de diciembre. Tratando de ser un poco más claros y precisos en este punto, las utilidades siempre corresponden al año inmediato anterior, no al año que está en curso. ¿Cuántos días debo haber trabajado en la empresa para recibir el reparto de utilidades? Bien, si eres trabajador de base o de planta, no importa el número de días que hayas trabajado, puede ser desde 1 o los 365 días. En el caso de los trabajadores eventuales, solamente tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado cuando menos 60 días durante el año. Y aquí es muy importante puntualizar, sobre todo para los trabajadores de base o de planta. Muchos trabajan en la primera parte del año, pensemos entre enero y abril, y después renuncian o son despedidos. Tienen derecho al pago de utilidades por esos 4 meses. Algunos otros trabajadores solamente trabajan una parte del año, que pensemos que ingresó en mayo y solamente estuvo hasta octubre. Por esa parte del año tienen derecho a utilidades aunque se hayan separado o dado de baja de la empresa. O hay algunos, vamos a pensar que alguien empezó a trabajar de base o de planta en diciembre del año inmediato anterior, bueno, tendrá derecho al pago de utilidades por ese mes que estuvo laborando como de planta o de base. E insisto, en el caso de los eventuales, tendrán que haber laborado cuando menos 60 días durante el año que se va a pagar utilidades.
¿Hay justificación para que no entreguen utilidades por falta de ventas o por la inflación? No, no existe justificación alguna para no entregar utilidades anteponiendo cualquier pretexto, debido a que si la empresa estuvo generando servicios y con ello ganancias, o vendiendo producto y con ello beneficios, deberá presentar una declaración ante el Servicio de Administración Tributaria en la que si sus ganancias rebasan los 300,000 pesos, entonces tendrá que repartir las utilidades entre sus trabajadores en la forma y términos que señala la ley. ¿Qué sanción se impondrá a las empresas o patrones que no repartan utilidades? En caso de no realizarse el pago, el omiso se hará acreedor a una multa que puede ir de los 250 a los 5,000 unidades de medida y actualización, que para el año 2022 cada unidad asciende al importe de 96 pesos con 22 centavos. Esto independientemente de que podrán ser demandadas por el trabajador o los trabajadores que no hayan recibido utilidades e incluso pueden ser emplazadas a huelga por parte del sindicato que represente a los trabajadores. ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar el pago de las utilidades? Bien, para reclamar el pago de utilidades se tiene el plazo de 1 año, contado a partir del día siguiente a la fecha límite establecida para reclamar el pago de utilidades, en este caso 30 de mayo para el caso de personas morales y 29 de junio para el caso de personas físicas. Un día después de estas fechas empieza a correr el plazo de 1 año en el que te puede llegar a prescribir el cobro del pago de tus utilidades. Como lo prometimos al inicio de esta cápsula, te vamos a decir a dónde acudir en caso de que no te paguen utilidades. Bien, en caso de que el patrón, ya sea persona física o persona moral, se niegue a pagar las utilidades o se niegue a entregarte la copia de su declaración y poner a la vista los anexos correspondientes, se debe de acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de tu entidad o bien ponerte en contacto con la misma. Ahora en pantalla puedes ver su teléfono, que es el 01800 911 7877, o bien te puedes poner en contacto con la Procuraduría a través del correo electrónico en la dirección orientacionprofedet@stps.gov.mx. En pantalla te dejo unos instantes los datos de contacto de Profedet. Si quieres conocer más de este tema, te invito a que te suscribas a nuestras redes sociales. Esperamos que esta información te haya sido de gran utilidad. Si conoces a alguien que le pueda ser de utilidad, compártele este video. Antes de finalizar, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para recibir la notificación de nuestros nuevos videos. También te invito a que escuches nuestro podcast Los Abogados Platicando Legalmente en tu plataforma preferida, en donde te platicaremos historias como la tuya, como la mía y como la de muchos más, pero con un tinte de realismo legal. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.